Ecuaciones exponenciales y logarítmicas. En este caso, vamos a trabajar usando, como lo habíamos visto, bueno, en el video, como lo grabé en el video, usando las leyes de potencias, que ustedes seguramente en octavo año las vieron eh, y las han venido usando usualmente en algunos casos. Eh, bueno, la ley primera, ¿verdad? Es que al multiplicar potencias de igual base, se conserva la base, se suman los exponentes. Así es esta primera. La segunda, que potencias de igual base al dividirse, se restan exponentes y la base no puede ser cero. Es, es, esta otra es potencia de una potencia. Significa que si tengo una potencia elevada a otra, vamos a multiplicar los exponentes. Toda potencia con exponente 1 me da la base, con exponente 0 da 1, a excepción de 0 a la 0, ¿verdad? Que no está definido. En este caso, cuando estamos hablando de a la menos n, lo podemos invertir. Aquí hay un error, esto es n. Podemos invertir y decir que es 1 entre a la n. En esta otra también podemos usar el proceso de inversión. Nos queda el b a la n arriba y el a la n abajo, ¿verdad? Ni a ni b pueden ser 0 porque se indefinen. Y la potencia de un producto, nosotros podemos distribuir ese exponente que está afuera y multiplicar los exponentes de la a y de la b. Lo mismo en este otro ejemplo, este otro caso, con una fracción podemos repartir el exponente tanto para multiplicar el exponente de la a como el exponente de la b. Y esta, no sé si la han visto, esta es muy importante. Una raíz en realidad se puede describir como una potencia, donde el índice va a ser el denominador y el exponente de la base va a ser el numerador. A elevado a la m entre n. Ok, ahora sí, vamos a aplicarlas. Vamos a resolver esta ecuación. Voy a cambiar de color porque el rojo no me gusta mucho. Ok, para poder resolver esta ecuación tenemos que aplicar un montón de propiedades, de esas propiedades que veníamos viendo. Pero lo primero que hay que hacer es convertir todos los valores que estén, todas las bases, ojalá que sean la misma, ¿verdad? Porque aquí pueden ver que tengo base 3, base 81, bueno, y aquí sí es base 3, pero esa base 81, en realidad vamos a convertirla en 3. Ok, lo que vamos a hacer es que el 81 lo vamos a factorizar. O si alguno sabe, 3 a la que da 81, más fácil, ¿verdad? ¿Alguno tiene idea? 3 a la cuánto da 81. A las 5, ¿no es? O a la 4. Vea. 3 a la 4, ¿Saray? 3 a la 4 da 81. Bueno, Saray ya nos dijo cuánto es. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es, vamos apuntándola por aquí. Vean, lo que hice en este caso fue colocar que 81 es 3 a la 4. Y esta raíz lo que hice fue aplicar la propiedad que les acabo de decir al final, que se coloca la base, este 5 es el denominador del exponente y este 2x es el numerador. Y así se convirtió en una potencia, como lo pueden ver aquí. Ok, luego de esto podemos pasar este 3 elevado a la 2x sobre 5 a multiplicar al 1. Hagamos ese paso entonces. Y también recuerden que este exponente lo puedo multiplicar. Entonces multiplico aquí 4 por 6, que es 24, y 4 por 3x, que es 12x. Ahí voy haciendo varias cosas al mismo tiempo. Después vean que lo que me queda acá es una multiplicación de potencias de igual base. Entonces dice la regla que se conserva la base
y se suman los exponentes. Entonces vamos a escribir una sola base y los dos exponentes, el 2x menos 1 y el 24 menos 12x sumándose. Una vez que llego a igualar dos potencias con la misma base, puedo decir que me olvido de la base y nada más trabajo igualando los exponentes. Ahora ahí hice de una vez procesos algebraicos pasando el 2x sobre 5 para la izquierda, pasa a restar, y el 24 y el 1 los pasé al otro lado. Ahí nos da menos 23 a la derecha, y bueno, 2 menos 12x da menos 10x, y después esta operación nos va a dar menos 52 sobre 5x, y ahí nada más de pasar el 5 a multiplicar el 23 y el 52 a dividir con el menos, ¿verdad? Y nada más se simplifica ahí. Entonces ya obtenemos la solución, que es 115 sobre 52. ¿Dudas, muchachos? Seguimos entonces. Hagamos otro ejemplo. Este está un poquito más grandote. En este caso tenemos varias cosas y todos tienen que ver con la base E, ¿verdad? Recuerden que E es el número de Euler. En este caso no se ocupa saber cuánto vale, que es aproximadamente 2,71, pero es importante que lo recuerden. En este caso se va a usar solo el E como la base y listo. Ok. Vamos a hacer el primer paso. El primer paso que se hizo acá fue convertir esta raíz en una potencia. Recuerden que el 3, en este caso, de los valores, el índice, en este caso, el que voy a poner aquí en verde, pasa a ser el denominador y el exponente pasa a ser numerador. En este caso, así convertí esa raíz en una potencia. Luego, recuerden que esa es una ley que vimos al inicio, por si alguno se incluyó ahorita y no sabe cuál es la regla, voy a apuntarla aquí. Dice que la raíz enésima de a a la m es a elevado a la m sobre n. Esa es la propiedad que estamos usando. Ok, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a convertir esta multiplicación de potencias en una sola potencia sumando sus exponentes, con la ley que dice que la multiplicación de dos potencias de igual base, yo conservo la base y sumo los exponentes. Eso fue lo que hice acá, sumé los exponentes y conservé una sola base. Luego, acá puedo aplicar la regla de división. Eso es una división. A a la n dividido entre a a la m. Esto es a a la n menos m, ¿verdad? Siempre y cuando a sea distinto a 0. Esa regla fue la que utilicé en ese caso. Entonces por eso está restando el 2, que es el exponente del e que está en el denominador. Así queda un solo valor de base e y todos los exponentes ahí, en ese caso, en uno solo. Ahora puedo dejar olvidado el e y trabajar la igualdad de los exponentes. Aquí hay un más que se fue. Esto está de más. Ok. Lo que hice en este caso fue ponerle denominador 1 a cada uno de los valores que no tienen denominador, a x y a 2. Y vamos a trabajarlo. Lo que se hace es un proceso de hallar el mínimo con un múltiplo de los denominadores, ¿verdad? Para que todos queden iguales, que es 6. Y se divide, ¿verdad? ¿Se acuerdan que se divide entre este y se multiplica por el de arriba? Por eso es 6 entre 2
da 3 por 25. Aquí está. Después 6 entre 1, 6 por x. Aquí está. Y así sucesivamente. Bueno, no me voy a detener a ese paso. Vamos a suponer que ese paso está ahí claro. Y vamos a seguir. Bueno, en este caso también usé el mismo denominador para acá, ¿verdad? Para poder usar después del igual. Una vez que hice eso de dividir y multiplicar, dividir entre el denominador y multiplicar por el numerador, yo ya puedo olvidarme de los denominadores porque son el mismo, ¿verdad? En ese caso, eso nos ayuda a olvidarnos de los denominadores y, bueno, seguir trabajándolos ahí. Perdón. Borremos esto. Seguir trabajando los denominadores. Bueno, se trabajó en el numerador, pero en algún momento, aquí es. En este momento es donde eliminamos los denominadores. Nada más simplificamos un poco la expresión que está en el numerador, ¿verdad? Que nos da 69 menos 10x y 16 más 4x. Y luego pasamos el 4x a restar a la izquierda y el 69 a restar a la derecha. Luego nos da menos 14 y menos 53 y paso el menos 14 a dividir y ya me da menos 53 sobre menos 14 que se vuelve 53 sobre 14. Si ustedes quisieran verificarlo, en sus calculadoras científicas pueden meter este valor en lugar de todas las x, ¿verdad? Lo hacen como una resta y les tiene que dar 0. ¿Dudas, muchachos? Sí, pero, profe, ¿por qué tiene que ver como una resta, digamos, para poder verificarlo? Porque esto es una igualdad, ¿lo ve? Son iguales. Si usted pasa este valor a restar acá, quedaría igualado a 0, ¿verdad? No, creo que sí. Con gusto. Esto es nada más una verificación, ¿verdad? Para verificar el asunto. Ok, si no hay algo más, puedo continuar. Igual puedo volverme. Vamos a ver las propiedades de los logaritmos. Ya con esto, digamos que vimos unos cuantos ejemplos, digamos que bien larguillos. Igual nos puede quedar una ecuación cuadrática. Igual nos puede quedar aquí una ecuación polinomial de grado 3 o grado 4 que podemos resolver por división sintética. Pero básicamente son de este tipo, de este nivel. Estas son unas bastante grandecitas donde ustedes tienen que aplicar bastantes propiedades. Ok, vamos con propiedades logarítmicas. La definición del logaritmo es la más básica, es esta, y la más importante que debemos manejar es que el logaritmo base a de x es igual a b si solo si a a la b da x. Esto es muy simple. Para aplicarla uno lo puede visualizar de esta forma. Puedo visualizar que a elevado al resultado da el argumento. El argumento es lo que está dentro del logaritmo. Así lo podemos visualizar. La base elevada al resultado da el argumento. Okay. Y después vienen otras propiedades ahí muy básicas e importantes, que el logaritmo base a de 1 da 0. ¿Por qué? Porque a elevado a la 0 da 1. Después, en este caso, en el que sigue, podemos pensar que si tenemos logaritmo base a de un a la n, podríamos olvidarnos de los a y nos da la n. Ahora, ¿por qué eso? Por pura definición de potencias. A elevado a la n da a la n, ¿verdad? Entonces, esta es importantísima, que nos olvidamos de el logaritmo y del a y nos queda solo la n. En este caso,
cuando tenemos un logaritmo de una multiplicación, eso se va a desprender en una suma de logaritmos. Mira, lo repetí aquí. Y el logaritmo de una división se convierte en una resta de logaritmos, siempre y cuando b sea distinto a 0. Recuerden que el argumento, vamos a apuntarlo acá para que lo recuerden, el argumento tiene que ser mayor que 0. El logaritmo no admite valores 0 o negativos. En este caso, en el que sigue, es el logaritmo de, como por decirlo así, una raíz. Entonces, ustedes pueden convertir, por decirlo así, esto en una potencia. Sería x elevado a la m sobre n. Y ese m sobre n lo pueden sacar y poner delante del logaritmo. Esa propiedad también la puedo aplicar con cualquier otro valor. Digamos que tuviera, voy a apuntarlo por acá, logaritmo base a de b a la n. Yo puedo escribir el n fuera y el logaritmo base a de b. Es como una regla de sacar el exponente del logaritmo. Y por último, esto le llamamos cambio de base. Yo puedo convertir el logaritmo base a de x en un logaritmo con la base que yo quiera de x sobre el logaritmo de esa misma base de a. Vea que aquí inventé la base b, me puedo inventar otra base solamente utilizando el logaritmo de esa nueva base de a y de x en el numerador y de a en el denominador. Esas serían las leyes. Ahora vámonos a aplicar propiedades primero y después nos vamos a... Esto se me chinchiriqueó. Ya. Ok. Vamos a aplicarlas. Vamos a aplicar las propiedades en este caso. En este caso, estos valores, vamos a ver cuántos son estos valores. Tenemos que factorizar esos números. Entonces, bueno, por el tiempo no vamos a hacerlo, pero en teoría uno lo que hacía era tomar el 216 e ir dividiéndolo, ¿verdad? Dividiéndolo entre 2, entre 3, y después formando eso como potencias. O si simplemente sé cuánto es 216 como una potencia, genial. En este caso 216 en realidad es 6 a la 3. Y el 14.641 es 11 a la 4. ¿Okay? En ese caso, lo que hacemos es lo siguiente. Primero pongo el 6 a la 3 en vez de 216. Después, este 1 medio, por la propiedad yo lo puedo pasar como exponente del argumento. Que ese argumento era 14.641, que en realidad es 11 a la 4. ¿Me siguen ahí con esta regla? Hago que este valor que multiplica ese logaritmo pase como exponente del argumento, según una propiedad, nada más que la estoy aplicando a la inversa. Después, yo multiplico por propiedad de potencias ese 4 por 1 medio. O sea, es en realidad la mitad de 4. Que eso nos va a dar... Ay, otra vez. Disculpen. Que eso nos va a dar aquí la mitad de 4. Estamos sacando la mitad de 4. Que en ese caso nos va a dar 2. Y en este último paso, recuerden que cuando tiene la misma base y el argumento tiene una potencia con la misma base, se pueden eliminar y me da 3 en realidad. Y aquí también, este 11 y este 11 los puedo eliminar y me va a dar 2. Entonces al final es 3 menos 2, que me va a dar 1.
Ahora, para el efecto de ustedes, una expresión como estas, para el examen, no creo que las pongan, porque ya, ustedes tienen la posibilidad de meter eso en una calculadora científica y listo, ¿verdad? ¿Cómo vamos? Dígame si hay dudas. ¿Todo claro entonces? Todavía están dormidos, creo. Ok, sigamos. Ahora vamos a simplificar esta expresión. Aquí vamos a trabajar un poquito de álgebra también, de factorización. Lo primero que vamos a hacer es factorizar estas expresiones. Entonces, factoricemos x a la 2 menos 1. Recuerden que sacábamos raíz, la raíz de x a la 2 es x y la de 1 es 1. Y entonces por eso se coloca x más 1 y x menos 1, ¿verdad? Entonces colocamos x más 1 y x menos 1. Esto es diferencia de cuadrados. Y para factorizar x a la 2 más x menos 2, usamos el método del gato. X por x nos da x a la 2. 2 por 1 me da 2 y le puedo poner el menos al 1. Ok, multiplicamos cruzado, menos x sería el resultado de menos 1 por x. Y multiplico x por 2 me da 2x y lo sumo me dan una x, que está correctamente identificado el valor del medio acá. Entonces esta factorización va a ser x más 2 y x menos 1. Y coloco eso ahí donde lo tenemos. Bueno, aquí solo puse x menos 1 primero, pero eso no afecta el resultado en este caso. Y aquí también los puse al revés. Recuerden que la multiplicación es conmutativa. Es lo mismo poner x más 1 por x menos 1 que x menos 1 por x más 1. Ok, ahora sí, vean que aquí hay una resta. La ley o propiedad dice que cuando eso es una resta se convierte en una división, en un solo logaritmo, pero dividiendo los argumentos. Y fácilmente podemos eliminar los valores x menos 1. Y ya nos queda un solo logaritmo, base 2, de x más 1 sobre x más 2. Bueno, eso sí, sabemos que x tiene que ser distinto de menos 2 para que no nos dé 0 aquí, ¿verdad? ¿Dudas, muchachos? ¿Estamos claros? Sí, Javi, eso está más fácil. Ay, qué dicha, qué bueno. Vámonos por acá entonces a hacer esta otra simplificación. Recuerden que ln es logaritmo natural, que en realidad logaritmo natural es un logaritmo con base e. El logaritmo base e. En este caso, bueno, vean que tenemos varias restas. Aquí hay varias restas. Ok, lo primero que hay que hacer es factorizar, ¿verdad? Tendríamos que factorizar esta expresión. Hagámoslo aquí un momento. Y la factorizamos igual por inspección, ¿verdad? Aplicándole el método famoso del gatito. X por x da x a la 2. 3 por 1 da 3. Multiplicamos x por 3, 3x. Y 1 por x, 1x. Y suman 4x. O sea, estamos factorizándolo bien. Nos está dando el valor central. Entonces, esta factorización sería x más 3 y x más 1. Ok, entonces ya sé que esa factorización es ese valor en este caso. Okay, aquí era el logaritmo natural.
Y entonces coloco esa factorización y este 2 lo paso como exponente de este argumento. Lo ven acá. Coloqué la factorización, x más 3 y x más 1 aquí. Bueno, solo los puse al revés, que es lo mismo x más 1 por x más 3. Y apliqué la ley de pasar este 2, que es un valor que multiplica el logaritmo, pasarlo como exponente. Después vean que aquí tenemos una resta de logaritmos, entonces eso se convierte en una división, en logaritmo de la división de los argumentos. O sea, paso el x más 3 al cuadrado a dividir, ¿verdad? En este caso, cancelo un x más 3 aquí con uno de los de abajo y me queda esta expresión ya un poquito más simplificada. Vamos a borrar aquí porque ese espacio lo ocupamos. Y en este caso, después, como es otra resta, paso a dividir este x más 1 como divisor del argumento del logaritmo natural. Le pongo un 1 abajo, ¿verdad? Porque aquí multiplicaba extremos por extremos, x más 1 por x más por 1, que me da x más 1, y los medios, que serían x más 3 por x más 1. Y eso nos da en el denominador, como está en esa expresión de la derecha. Y puedo cancelar el x más 1, y cuidado escriben que queda logaritmo natural de x más 3, ¿verdad? Eso es un horror. El 1 todavía queda en el numerador. O sea, aquí va a quedar un 1, ¿verdad? En el numerador y el x más 1 en el denominador. Esto va a suceder siempre y cuando x sea distinto a menos 3. Y si es menos 3, se indefine. Bueno, y no puede generarme tampoco números negativos. Pero la salvedad sí es importante indicarla, que x es distinto a menos 3. ¿Dudas, muchachos? Ok, hoy todo va clarito, qué dicha. Vámonos ya a una ecuación. Ok, recuerden, vean, esta es una ecuación donde dice el logaritmo natural del logaritmo de x al cuadrado menos 8x más 1. Ok. Para poder eliminar este logaritmo, recuerden que esto es en realidad logaritmo base e. Entonces, esto es e. Y si e lo elevo a la 0, da lo que está dentro de ese logaritmo natural, que en este caso es el otro logaritmo. Entonces véanlo en este paso. Elevo e a la 0 y me da el logaritmo que está dentro del logaritmo natural. Y e a la 0, ya sabemos que todo número a la 0 da 1, ¿verdad? E a la 0 es 1. Después, recuerden que el logaritmo normal, sin ninguna base, es lo mismo que el logaritmo base 10. Entonces se supone que aquí hay un 10. O sea que 10 elevado a la 1 nos da el x a la 2 menos 8x más 1 elevado. Y aquí nos da esa expresión. Ok. Entonces 10 a la 1 nos da el argumento. 10 a la 1 es 10, y si lo paso a restar al otro lado del igual, me va a dar menos 9, ¿verdad? Para que me quede una expresión cuadrática. Pasé a restar el 10 a la izquierda, y 1 menos 10 me da menos 9. Entonces x a la 2 menos 8x menos 9. Eso lo factorizamos. Voy a factorizarlo aquí. Recuerden que aquí aplicamos inspección, ¿verdad? X por X, 9 por 1, y uno de los valores debe ser negativo, digamos que el 9. X por 9 menos 9x, 1 por x, x, y si sumo menos 9x con una x da menos 8x. Perfecto, nos está dando el valor central. Entonces esa factorización sería
x menos 9 y x más 1. O x más 1 y x menos 9. Que de aquí podemos sacar dos valores, ¿verdad? El valor que me hace 0, el x más 1, es el menos 1. Y el que me hace 0, el x menos 9, es un 9. Menos 1 y 9. Y esas son las soluciones. En este caso, siempre es bueno que ustedes verifiquen el resultado a ver si funciona, cambiándolo por la x. Ahora es importante mencionar lo siguiente. Uno debería de encontrar un dominio en el cual deban estar las soluciones. Pero me parece más pertinente verificarlas al final, ingresar menos 1 en lugar de esta x y 9 en lugar de esta x y hacer toda la operación y que nos dé 0, para no tener que hacer otro cálculo excesivo de hallar el dominio, que sería hacer una tabla de signos incluso, y nos quita bastante tiempo. En este caso se prueban y puede que alguna no funcione. Digamos que si el 9 no funcionara, entonces lo eliminamos. La solución solo sería el menos 1. Porque la solución es solución de esta ecuación. No necesariamente va a ser solución del logaritmo. Pero en este caso en particular, sí es solución también del logaritmo. No sé si me expliqué en esto último que les dije. Digamos que hay que verificar si ambos son solución, pero como era de la última parte, no precisamente el logaritmo. No, al revés, del logaritmo. Porque sí sabemos que es solución de esto. O sea, de ahí lo acabamos de sacar. La cosa es verificar que menos 1 y 9 sirvan en el logaritmo. Porque puede que alguno dé error. Y si alguno nos da un error, significa que no funciona en el logaritmo. Entonces lo eliminaríamos. Digamos que el 9 no funciona, lo eliminamos de las soluciones. Okay. Si fuera el caso, ¿verdad? Ok. Que hagamos otro ejemplo. Vamos a hallar el conjunto de solución de esta ecuación que se les presenta ahí. Ahora, parece que esta ecuación nada que ver, que no puede ser logarítmica, pero aquí hay una situación. Vean que para que sea exponencial normal, deberíamos tener la misma base. Y aquí va a ser imposible tener la misma base. 7 no se puede factorizar de manera que sea 3 a la algo. Ni 3 se puede factorizar de manera que sea 7 a la algo. Entonces, una vez que vemos que son bases distintas, ahí tenemos que aplicar logaritmos. Y lo que hacemos es aplicar logaritmo a ambos lados, del igual. ¿Cuál logaritmo? Puede ser logaritmo base 7 o base 3. Yo escojo logaritmo base 7. ¿Por qué puedo decir que logaritmo base 7 o logaritmo base 3? Porque así, por una propiedad, aquí se pueden dejar olvidados el logaritmo y la base 7, y me va a quedar solo el 9x menos 11. Así elimino el logaritmo. Por esta propiedad que dice que el logaritmo base a de a la n es n. Puedo eliminar esto. Entonces, por eso, con malicia, yo escojo que la base sea 7 para que se pueda eliminar el logaritmo que estoy aplicando. Este otro logaritmo no se puede eliminar, queda ahí. Entonces, como pueden ver, se eliminó el primer logaritmo por la propiedad que les dije. Y en este otro logaritmo lo único que hacemos es la propiedad que dice que lo que está de exponente puede pasar como un valor que multiplica el logaritmo. Entonces lo saco del logaritmo y lo pongo a multiplicar como en este caso. O sea, sería esta regla, que el logaritmo base a de b a la n es n por el logaritmo base a de b, sacando el exponente fuera del logaritmo. Ok, y en ese caso tendríamos que multiplicar este logaritmo por 4 y este logaritmo por 2 menos 2x. Solamente distribuimos ese logaritmo base 7 de 3 tanto para el 4
como para el 2x. Luego lo que vamos a hacer es pasar las x para un lado y los números para el otro. Entonces de esta forma, aquí, en este paso, lo que hago es que paso este 2x con el logaritmo a la izquierda, entonces por eso pasa positivo. Y el 11 que está acá, lo paso también positivo, en este caso. Es una simple ecuación. La cosa es que aquí tengo que sacar factor común. Tengo en común la x, entonces saco factor común x. ¿Y qué me queda dentro del paréntesis? El 9 más el 2 logaritmo base 7 de 3. Y ese valor está multiplicando, lo voy a pasar a dividir a toda esta expresión. Y ahí encontré el valor de la x. X vale toda esa expresión. Ahora, para verificar, ustedes van a escribir eso en sus calculadoras y lo van a meter en lugar de esta x y de esta. Nada más que recuerden que hacen una resta y les tiene que dar 0. Para verificar que esté bien, eso es siempre importante, verificar que lo hayan hecho bien al final. ¿Dudas? ¿Algún día hicieron en clase de matemática algún ejercicio exponencial como este, en donde apliquen logaritmos? Sí, de hecho estamos como viendo todo ese tema. Ah, qué bien. Muy bien. Entonces, más bien por eso es que vamos volados, porque ustedes lo están viendo en este momento. Qué dicha. Ok, entonces el conjunto solución llevaría a esa expresión. Esa expresión, si ustedes la meten en la calculadora, les va a dar un valor decimal aproximado. Pero la forma real de escribirla es así. Nunca pongan la respuesta en valor aproximado, a no ser que les pidan un valor aproximado de la respuesta, ¿verdad? Porque, digamos, en un examen, en modalidad virtual, si fuera respuesta corta, no podría meter todo este logaritmo, toda esta expresión, solo una aproximación. Pero, si no recuerdo, todo el examen lo hicieron de marcar con X, ¿verdad? De selección. Ok, vamos a hablar, ya terminamos con ese tema de las ecuaciones, vamos a hablar de problemas con funciones. Vamos a este primer problema. Dice que la relación lineal entre el ingreso Y y la cantidad de X de artículos vendidos de una empresa es la siguiente. Que Y representa el ingreso y X es la cantidad de artículos vendidos. Aquí lo dice, ¿verdad? Ingreso es Y, X cantidad de artículos vendidos. ¿Cuál es el ingreso si se venden 103 artículos? Bueno, eso no es ciencia de cohetes, eso es buscar la imagen de 103, porque la X representa los artículos que se venden, y en este caso serían 103. Y nada más hacemos ese cálculo. Evidentemente, eso no es nada del otro mundo, es solo un ejercicio de sustitución, o de buscar la imagen. Esto nos da 780. Entonces el ingreso no nos indica en qué, probablemente es en dólares. Digamos que son 780 dólares el ingreso por vender 103 artículos. Ahora, ¿cuántos artículos se deben vender para que el ingreso sea de 1.500 dólares? Si está en dólares. Entonces, me están dando el ingreso. En este caso, me están dando el I de X. O sea, que I de X es 1.500. Nos están dando un ejercicio de preimagen. Esto es preimagen y esto es un ejercicio de imagen. Entonces, aquí nada más tengo que despejar. O sea, 1.500, paso a sumar el 250, nos va a dar 1.750 y le paso el 10 a dividir. Entonces estamos hablando de 175 artículos. 175 artículos se deben vender.
Y vamos a ver si nos plantean otra pregunta. Así hay una tercera, dice, sea XP o XDP con P menos 300 una función que relaciona el precio con la cantidad de artículos producidos por la empresa. ¿Cuál sería la fórmula de ingresos en función del precio? Ok, ahí nos están pidiendo que tomemos esta fórmula que relaciona la cantidad de artículos con el ingreso y la convirtamos en una fórmula que relaciona el ingreso y el precio. Básicamente nos está diciendo haga una composición de funciones. Haga I o X. O sea, lo que vamos a hacer es meter el X, que es esta función, dentro de esta X, de la fórmula del ingreso. O sea, entonces vamos a hacer 10 P menos 300 menos 250. Estoy tomando y estoy introduciendo toda esta expresión en esta X. O sea, toda esta fórmula pasa a ser esta X. Y la puedo simplificar un poco. Nos va a dar 10P menos 3000 menos 250. O sea, 10P menos 3250. Y así relaciona el precio con el ingreso. ¿Dudas, muchachos? Ok, vamos por otro problema. Dice que en un criadero de cerdos se sabe que existe una relación lineal entre los días D y la cantidad C de crías de cerdos que se generan. Se inicia con una población de 500 crías y a los 20 días se tienen 1200 crías. Halle el criterio de la función que modela dicho fenómeno suponiendo un comportamiento lineal. Aquí me están dando que el comportamiento es lineal. Lineal, recuerden que era y igual a mx más b. Nuestra ecuación. Estamos hablando de funciones, entonces en realidad en funciones f de x igual a mx más b. Ok, para hallar la m había una fórmula. y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Esa es la fórmula para el valor m y b es y menos m por x. Ok, vean lo siguiente. Nos dan dos pares ordenados. En el primero dice que se inician con 500 crías. O sea, al día 0 hay 500 crías. Después nos dice que a los 20 días, al día 20, se generan 1200 crías. Entonces esos son pares ordenados que los voy a sustituir en la fórmula de m, diciendo que este es x1, y1, este es x2, y2. Entonces, recuerden que es días y crías, ¿verdad? Entonces, por eso sería 1200 menos 500, ¿verdad? Y2 menos y1, y2 menos y1, y abajo sería x2 menos x1, 20 menos 0. ¿Ok? Y así nos va a dar, si lo simplificamos, nos va a dar nos va a dar 35. Ahora, el B dice que es 500, ¿verdad? Pero en realidad el cálculo sería Y, yo puedo tomar el Y de alguno de estos dos pares, que es 20 menos el M, que me dio 35, por la X de ese par. Perdón, el Y, dije, ¿verdad? Que es 1200.
menos el m, que es 35, por el x de este caso, que es 20, y ahí obtengo ese 500. O me recuerdo que el corte con el eje y, este es el corte con y, es 0,b. Entonces, evidentemente este valor b tiene que ser 500. También lo puedo sacar de esa forma. Como pueden ver, puedo usarlo con la idea del corte. Ahora, ¿cuál es el criterio? El criterio de esa función que relaciona las crías con los días es 35 días más 500. 35 de días más 500. Y así me voy a dar cuenta a la cantidad de días, cuántas crías aproximadamente se genera, ¿verdad? Esto es un problema que aproxima, ¿verdad? La naturaleza no trabaja exactamente lineal, pero se aproxima. Podría decir que a los 100 días, cambio la D por 100 y hago ese cálculo, ¿verdad? Nos va a dar 4000 crías, habrían. Si fuera ese el caso, ¿verdad? Y ahí puedo descifrar cuál es la cantidad de crías según la cantidad de días que me quiera proponer en cada caso. ¿Estamos bien, chicos? Sí. Vamos con un último problema, entonces. Un problema de cuadrática. Dice que la empresa Tefre S.A. se dedica a la producción de bombas de agua. Dicha empresa tiene una función de utilidad y el criterio es este. La utilidad, para que lo sepan, de una empresa se calcula con los ingresos menos los gastos. O sea, la utilidad es el dinero o la ganancia que le queda a la empresa después de restarle los gastos a todos los ingresos. Okay, esta es la función de utilidad. Como pueden ver, es cuadrática. Dice que determine las unidades, la cantidad de unidades que se deben vender para que la utilidad sea máxima y también la utilidad máxima. Ahora recuerden que en función cuadrática, este es el valor de A, ¿verdad? A vale menos 2. A es el que va a la par de X a la 2. B sería el que va a la par de X, sería 1000. Y C es el número solo, que no hay en este caso, entonces es 0. Ahora, este A me indica que el dibujo de esta función es hacia abajo, es una cóncava hacia abajo, algo así. Y que vamos a tener un punto máximo. En este caso, punto máximo. Ese punto máximo es el vértice. Y el vértice era la fórmula que decía menos b entre 2a menos discriminante entre 4a. Eso es lo que vamos a utilizar en este caso. Que esto nos da x y este y. ¿Quién es x? X, en este caso, es la cantidad de artículos. X es la cantidad de artículos. ¿Y quién va a ser y? La utilidad. Siempre, usualmente en estos ejercicios que son de utilidades o ganancias o pérdidas de una empresa, la X representa la cantidad de artículos. Es lo más usual. Ok, en este caso, vamos a hacer el menos b entre 2a. ¿Qué sería? Menos 1000, ¿verdad? Porque b es 1000, entre 2 por a, que es menos 2. Ok, esto va a darnos menos 4. Menos 1000 entre menos 4, los menos se cancelan y 1000 entre 4 es 250. Después tenemos que hallar el discriminante para poder resolver esta parte, que es b al cuadrado menos 4 por a por c. En realidad solo va a ser b al cuadrado porque recuerden que c vale 0, entonces va a hacer que todo esto se haga 0. Entonces b al cuadrado es 1000 al cuadrado, que es 1 millón. Ahora terminamos de aplicar la fórmula. Menos discriminante entre 4a sería menos 1 millón entre 4 por menos 2, que en este caso nos va a dar
menos 8. Se cancelan los menos y 1 millón entre 8 da 200, 100, ya nunca dije nada, 125.000. Estaba leyendo como si tuviera más ceros. 125.000. Entonces ya ahí tenemos las respuestas. Tenemos que la cantidad de artículos que se deben vender para que la utilidad sea máxima es 250. Y esa utilidad máxima va a ser, va a ser de 125.000 en este caso. Ahora, es importante que sepan que no necesariamente, y esto es lo que modela una función cuadrática en este caso, no necesariamente vender más artículos representa tener más ganancias. Podría en realidad vender más artículos representar más gastos que ingresos. Por eso se llega a un punto donde si vendo más, en este caso, si vendo más de 250 artículos, probablemente me va a generar menos utilidades porque tendería a bajar el valor de la utilidad. Eso debido a los costos o los gastos que se generaría para la empresa. Eso en ese caso. Bueno, ese sería el problema.